Buenos días, mi nombre es Elvis Iván López López, soy residente de primer año de neuroradiología. Mi maestra es la doctora Mariana Mercado Flores. El día de hoy les voy a impartir la clase de demencias. Bueno, bueno. Perdón. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos que regularmente vamos a encontrar en un envejecimiento normal del encéfalo? Estos hallazgos pueden ser los espacios de Virchow-Robin dilatados, la atrofia cortical y subcortical, la bandas o casquetes periventriculares, lesiones de sustancia blanca, depósitos de hierro o calcio o microhemorragias incidentales. Regularmente los espacios de Virchow-Robin dilatados pues son espacios perivasculares que rodean los vasos que se extienden desde el parénquima cerebral, ya sea cortical, hacia la penetración a nivel de los núcleos basales. La teoría es que basado a cambios de permeabilidad, alteración del drenaje y acumulación del parénquima por proteínas amiloideas, causa una elongación de los vasos, una elongación y una atrofia del parénquima cerebral. Regularmente los espacios de Virchow-Robin dilatados son normales en la adolescencia y en la senectud. Sin embargo, tienen que tener características morfológicas especiales. Regularmente son ovalados, redondeados, pueden ser también tubulares, de márgenes bien definidos. Regularmente se van a encontrar a nivel de núcleos basales, a nivel de la sustancia blanca subcortical y también los podemos encontrar a nivel del mesencéfalo. Hay que tener claro de que los espacios perivasculares pues, pueden ser normal, sin embargo, se pueden sobreponer a ciertos tipos de patologías. Por ejemplo, antes se mencionaba que estos hallazgos pues, los podíamos encontrar en cualquier tipo de paciente, sin embargo, se ha encontrado que hay mayor incidencia en aquellos pacientes que tienen cierto tipo de demencia, regularmente en los pacientes con demencia vascular. También en los niños pues, se encuentran patologías asociadas a estos. Las características, como ya les decía, pues siempre tienen o siempre van a tener la intensidad de señal de líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. Sin embargo, es difícil diagnóstico cuando están asociados a otro tipo de alteraciones, como por ejemplo gliosis, porque también pueden estar rodeados de gliosis, o que sean espacios perivasculares de tamaño grande o tumefactos, que regularmente van a provocar un efecto de masa y muchas veces se pueden asociar a hidrocefalia. Cuando los espacios perivasculares pues, son muy numerosos, especialmente a nivel de los ganglios basales, regularmente se le llama EDCRIVE, que hace referencia a el colador en francés, y esto por la apariencia que adoptan los espacios perivasculares a nivel de los ganglios basales, como los estamos viendo aquí a nivel de esta imagen, donde vemos los múltiples espacios perivasculares dilatados a nivel de ganglios basales. Otro tipo de alteración que se puede encontrar es la cortical y la subcortical. Pues el cerebro regularmente
tiene un tamaño o un crecimiento máximo, refiere la bibliografía, a nivel de la adolescencia. Y ya después de esto, pues va causando una evolución o una pérdida neuronal, la cual se hace pues más evidente a partir de los 55 años y luego se va perdiendo un porcentaje de un 5% conforme va avanzando cada 10 décadas. Los hallazgos que se asocian muchas veces a atrofia cortical es un ensanchamiento del espacio subaracnoideo, prominencia de las cisternas de la base y un adelgazamiento de los giros. Y también pues muchas veces se hace más evidente a nivel del lado izquierdo del parénquima cerebral. Hay áreas focales o hay áreas que se hacen o que regularmente tienen una involución pues mucho más rápida. Regularmente estas áreas son la frontal y la parietal, pues sin embargo puede afectar a todo el parénquima cerebral de manera generalizada. El envejecimiento o la atrofia a nivel de la sustancia blanca, regularmente esta pues es mucho menos progresiva que la sustancia gris. Sin embargo, también se refiere que a partir de la tercera y la cuarta década pues va teniendo cambios la sustancia blanca. Sin embargo, en comparación con la sustancia gris pues son mucho menos. Cuando hay alteraciones de la sustancia blanca por cambios involutivos, regularmente se va a asociar a una dilatación ventricular. Esto pues tampoco debe confundirse con una hidrocefalia de presión normal, sino que tiene que tener ciertos criterios para poder diferenciar una patología y la otra. Es un poco difícil hacer referencia al término de atrofia cerebral, porque como les decía, los cambios de involución normal por la edad muchas veces se sobreponen a ciertas patologías. ¿Y cuándo podemos llamar a una imagen o características imágenes del encéfalo atrofia y cuándo podemos decir que está relacionado con un proceso neurodegenerativo? Regularmente se hace referencia a que cuando presenta signos neurológicos, pues ya podemos encontrar o pues ya podemos ver de que tiene cierto grado de patología. Otro tipo de alteraciones que podemos encontrar normalmente en el encéfalo son las bandas o casquetes, que regularmente son áreas de hiperintensidad periventricular. Estos regularmente van a estar localizados a nivel de las astas frontales y de las astas occipitales de los ventrículos laterales. Y la etiología de esto es que refiere de que la mielina a ese nivel pues es menos compacta y regularmente hay migración del líquido cefalorraquídeo a través del epéndimo y muchas veces puede provocar gliosis a nivel de estos sitios. También a nivel periventricular, estos hallazgos pues son en pacientes jóvenes o pueden encontrarse en pacientes jóvenes, sin embargo se hace mucho más evidente a partir de los 40 o los 50 años. Cuando encontramos estos hallazgos de hiperintensidad a nivel de la sustancia blanca periventricular, regularmente, como les decía, son hallazgos normales. Sin embargo, hay cierto tipo de patologías que también se pueden sobreponer a estos hallazgos. Por ejemplo, las enfermedades desmielinizantes de sustancia blanca, las enfermedades por microangiopatía. Incluso hay alteraciones o enfermedades genéticas como es la paraplegia espástica hereditaria que también da una hiperintensidad a nivel de las astas frontales. Sin embargo, la clínica pues es diferente en estos pacientes. Hay que recordar que esta hiperintensidad pues muchas veces va a ser simétrica y bilateral a diferencia de las otras patologías. Esto pues antes o anteriormente también se le llamaba como una ependimitis granular, sin embargo pues ependimitis hace referencia a un proceso inflamatorio y pues a diferencia de la etiología de estas hiperintensidades que son normales, pues el nombre solo queda como una referencia acerca de esto. Otras alteraciones que podemos encontrar son lesiones de la sustancia blanca. Las lesiones de la sustancia blanca pues producen una alteración o están producidas por una alteración en la irrigación del parénquima cerebral. Sin embargo, pues no todos los pacientes que tienen hiperintensidad de la sustancia blanca pues pueden llegar a desarrollar un proceso neurológico. El 90% o el 95% de los pacientes pues tiene hiperintensidades de sustancia blanca y regularmente no se asocia a ningún tipo de patología. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen comorbilidades como por ejemplo hipertensión o diabetes mellitus o enfermedad arteriosclerótica regularmente son los que son más propensos a tener hiperintensidades de sustancia blanca. Sin embargo, estas características o estos sitios de localización de estas hiperintensidades pues tienen
lugares o tienen sitios anatómicos específicos. Regularmente se van a encontrar a nivel de zonas limítrofes de circulación o a nivel periventricular. Muy raras veces se va a encontrar a nivel de las astas temporales. Cuando nosotros vemos áreas de hiperintensidad de sustancia blanca a nivel de las astas temporales, pues nuestro rango o nuestro diagnóstico diferencial se debe extender un poco más para ver cuál es la causa de estas hiperintensidades. Regularmente, pues, es secundario a un daño microvascular y muchas veces se le llama leucoariosis o incluso hiperintensidades de sustancia blanca de origen desconocido. Para hacer una referencia o para cuantificar de mejor manera, pues utilizamos la escala de Fasecas, que es una escala visual que engloba desde el 0 hasta el grado 4, que más adelante vamos a ver cómo es que se evalúa. Otra de las características principales que tiene el encéfalo senil son los depósitos de hierro. La mayoría o la cantidad de hierro depositada fisiológicamente en el sistema nervioso central pues ayuda a la respiración celular. Regularmente se encuentran localizados a nivel del globo pálido, del núcleo rojo, la sustancia negra y el núcleo dentado del cerebelo. Sin embargo, con el envejecimiento se incrementan los depósitos de hierro a nivel del putamen y a nivel del globo pálido. Regularmente estos se van a ver como un aumento en la señal de la intensidad en las imágenes dependientes de T2. Si nos visualizamos o si vemos a nivel de estas imágenes, vemos la hipointensidad a nivel de ganglios basales y comparado en una secuencia de susceptibilidad o de aumento de la susceptibilidad magnética, pues se ve el aumento debido a los depósitos de hierro. Otra de las características que podemos encontrar es los depósitos de calcio. Regularmente se da a nivel de los núcleos basales y pues es mucho más fácil hacer el diagnóstico en una tomografía computarizada debido a la hiperdensidad que presentan estas. Regularmente van a ser simétricas y bilaterales. Otros hallazgos que podemos encontrar son los microsangrados o las microhemorragias incidentales. Regularmente la prevalencia es del 10% en los pacientes con demencia y regularmente se asocia a hipertensión arterial y esta va de la mano con la edad. Como les decía, hay un incremento en los pacientes con demencia, especialmente en los de la enfermedad de Alzheimer. Regularmente las microhemorragias se asocian a depósitos amiloideos. Y las vasculares, pues, como su nombre lo indica, va a estar dado por trastornos hipertensivos. La forma de diferenciar una y otra es que los microsangrados por hemorragias hipertensivas regularmente van a ser de origen central y las por depósitos de amiloideos regularmente van a estar en zonas corticales, especialmente a nivel de la región parieto-occipital. Pero pueden tener una distribución pues mucho más difusa. Ahora sí, después de conocer los hallazgos que podemos encontrar en demencia, en un envejecimiento normal del encéfalo, pues vamos a hablar de demencia. La demencia pues viene del latín de, que significa alejado, y mens, que viene del genitivo mentis, que significa mente. La demencia es un síndrome caracterizado por un deterioro cognitivo crónico, adquirido, multidominio y que produce limitaciones funcionales significativas. La incidencia y la prevalencia de la demencia van a aumentar exponencialmente con la edad. La prevalencia de demencia en menores de 65 años regularmente va a ser inferior al 5%, mientras que en los mayores de 85 años va a alcanzar entre un 30 y un 60%. La etiología de la demencia pues también varía mucho según la edad. Los casos de aparición temprana regularmente van a predominar causas genéticas y causas secundarias, por ejemplo, traumatismos, infecciones o enfermedades cerebrovasculares. Los traumatismos, la enfermedad o que los hallazgos que regularmente se asocian más es el daño axonal difuso, que es uno de los que o una de las patologías que regularmente desarrolla alteración del estado cognitivo en los pacientes postraumáticos. Las principales redes neuronales implicadas en las funciones cognitivas regularmente son la red frontal, la red temporolímbica, la red occipitotemporal, la red parietofrontal derecha y la red perisilviana izquierda. La distribución anatómica de las redes neuronales y su implicación selectiva en diferentes entidades va a explicar la gran variabilidad de manifestaciones clínicas en las demencias. Por ejemplo, los pacientes que tienen un daño en la red frontal regularmente
van a tener alteraciones de las funciones ejecutivas y el control del comportamiento social. Las que tienen una alteración de la red temporolímbica regularmente van a tener alteraciones de la memoria y las emociones. La red occipito frontal regularmente va a estar asociada a alteraciones en las funciones espaciales y de localización de movimientos. Y la red perisilviana izquierda regularmente, que es la que se ocupa del lenguaje, va a haber alteración a nivel de esta vía. También hay otro tipo de clasificación que son dependiendo de la localización, y estas regularmente van a ser demencias corticales y demencias subcorticales. Las demencias corticales, el prototipo de esta enfermedad pues es la enfermedad de Alzheimer. Se va a caracterizar por una afectación temprana de fijación de memoria y el desarrollo de síntomas cognitivos clásicos como la afasia, la apraxia y la agnosia. En las fases iniciales pues estos pacientes no suelen tener estas manifestaciones. Las enfermedades fronto-subcorticales regularmente son típicas del parkinsonismo y la enfermedad isquémica cerebral de pequeños vasos, y se va a caracterizar por bradiciclia, disfunción ejecutiva y presencia de alteraciones motoras. Según su etiología, las principales causas de la demencia se pueden clasificar en dos grandes grupos: las demencias primarias y las demencias secundarias. Las demencias primarias pues son un grupo dominante en nuestro medio. Estos procesos son caracterizados por cursos lentamente progresivos y la presencia de depósitos cerebrales de proteínas anormales, entre ellas el beta-amiloide y el tau. Y la mayoría de los casos pues son esporádicos, pero pueden tener un origen genético, como las demencias degenerativas como el Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy o la demencia frontotemporal. Las demencias secundarias pues son entidades más frecuentes como la demencia vascular y otras causas importantes como la que incluyen la hidrocefalia de presión normal, el hipotiroidismo y también la afectación o la deficiencia de vitamina B12. Para la valoración general de los pacientes con demencia, pues esto es muy importante. Sin embargo, nosotros tenemos pues mucha limitación a la hora de evaluar un paciente con deterioro cognitivo. Esto debido a que la mayor parte de sintomatología pues es referida por el examen neurológico, y pues muchas veces en nuestro centro o incluso en otros centros el examen físico pues no es tan completo como regularmente se quisiera. En la historia clínica, pues la evaluación de un paciente con síntomas cognitivos conductuales va a comenzar a nivel de esta. En estos casos, pues es fundamental obtener información adicional de un familiar. Debemos recopilar la lista de síntomas, presentar especial atención en su orden de aparición y en la velocidad del desarrollo. También el examen neurológico, que pues quisiéramos un análisis detallado del estado mental a nivel de conciencia, atención, orientación, memoria, ya sea la remota, el lenguaje, el reconocimiento visual y la ejecución de actos motores. Otro tipo de valoración pues es el examen de sangre. Este se hace para descartar cierto tipo de alteraciones neuronales que puedan ser de origen metabólico o de origen infeccioso. Y la evaluación por imagen cerebral, que regularmente va a estar dada por la resonancia magnética cerebral. Aunque hay muchas condiciones que caen bajo el paraguas de deterioros neurodegenerativos, y aún más que pueden resultar en un deterioro cognitivo, la mayoría de los pacientes pues cae en un grupo relativamente pequeño. Y estas condiciones pues son enfermedad de Alzheimer, una demencia vascular, atrofia cortical posterior, demencia con cuerpos de Lewy, degeneración lobar frontotemporal. Sin embargo, hay afectaciones clásicas que, aunque son poco frecuentes o raras, pues pueden causar también anomalías o anormalidades cognitivas. Y estas son la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia sistémica múltiple, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, la degeneración córtico-basal y el CADASIL. Desafortunadamente, no todas estas afectaciones tienen buenos biomarcadores de imagen, y entender es crucial para establecer innecesariamente un diagnóstico seguro de una patología. También el estudio de imagen pues nos va a ayudar para
detectar afecciones secundarias que pueden estar relacionadas a deterioros cognitivos, como por ejemplo lesiones, especialmente meningiomas a nivel del lóbulo frontal, también hematomas subdurales o hidrocefalia de presión normal. La evaluación estandarizada de la resonancia magnética en un paciente con sospecha de trastorno cognitivo regularmente tiene que abarcar ciertas áreas. Como todos los pacientes pues comparten cierto grado o cierta parte de los hallazgos, pues es importante tener una escala cualitativa que nos pueda ayudar a diagnosticar qué área del cerebro es la que regularmente se encuentra más afectada. Y para esto nos ayuda la escala de atrofia global, la escala de atrofia temporal, la escala de Coedam, la escala de Faseca y ayuda el buscar pues, infartos estratégicos regularmente en aquellas demencias de origen vascular. La primera escala es la escala de atrofia global. Regularmente esta nos va a ayudar a definir el grado y el área de atrofia presentada en el paciente. Esta va a emplear 4 grupos de 0 a 3, donde 0 es un paciente que no tiene atrofia. Regularmente la grado 1 va a presentar una atrofia leve con una apertura leve de los surcos. La 2 pues, va a presentar una atrofia moderada con una amplia o una disminución del volumen de los giros y va a causar una prominencia mucho más marcada del espacio subaracnoideo. Y la grado 3, que es una atrofia grave, regularmente esta va a tener un adelgazamiento pues mucho más marcado de los giros y regularmente le va a dar una configuración de hoja de cuchillo. Para evaluar la atrofia cortical global, pues también hay que tener presente que el surco central regularmente se va a encontrar mucho más posterior en los pacientes en los que normalmente se ve en los pacientes normales. Esto quiere decir de que por el grado de atrofia la cisura central se va a encontrar mucho más posterior de lo que normalmente se vería. Hay que tener en cuenta también de que algunos trastornos neurodegenerativos, la atrofia es asimétrica y se produce en regiones específicas. Un informe radiológico pues, debe mencionar cualquier grado de atrofia y la asimetría dependiendo del sitio de la región que se encuentre afectada. La otra escala es la escala de Coedam. Esta de igual manera va a tener 4 grados del 0 al 3, donde el 0 pues no vamos a encontrar atrofia cortical. El grado 2 de igual manera va a presentar atrofia leve con una leve apertura del sistema del espacio subaracnoideo. La grado 2 pues va a tener una atrofia moderada y regularmente va a haber una prominencia, una apertura pues mucho mayor de los surcos, y la grado 3 pues ya va a haber una prominencia mucho mayor de los giros, especialmente a nivel del marginal y a nivel del parieto occipital, que son los que vamos a tomar de referencia, y como les decía pues va a tener también una atrofia de hoja de cuchillo, esto visto en la imagen sagital. El otro tipo de escala es la escala de atrofia temporal. Regularmente va a hacer referencia a la fisura coroidea, al asta temporal de los ventrículos laterales y al hipocampo. Va a estar catalogada en 5 grados de 0 a 4, donde el grado 0 pues regularmente va a ser un hipocampo normal, sin dilatación de la fisura coroidea y sin dilatación de las astas temporales de los ventrículos. El grado 1 pues va a tener un aumento de la fisura coroidea, sin embargo los otros 2 aspectos pues van a estar normales. La grado 2 regularmente va a tener una prominencia de la fisura coroidea, del asta temporal de los ventrículos temporales, sin embargo el hipocampo va a estar levemente disminuido. La tipo 3 pues ya hay una marcada dilatación de la fisura coroidea, ya hay una dilatación marcada del cuerno temporal y hay una pérdida de la estatura del hipocampo. Y la grado 4 pues ya son hallazgos pues mucho más marcados de estos 3 aspectos que se van a evaluar.
Y el otro tipo de escala que regularmente se va a utilizar en la escala de demencia vascular, pues es la escala de Fasecas. Esta va a hacer referencia a grado 0 cuando un paciente no tiene hiperintensidades, grado 1 cuando son hiperintensidades puntiformes, ya sea subcorticales o periventriculares, grado 2 cuando ya tienen tendencia a confluir y grado 3 cuando ya están confluyendo. Hay que tener en cuenta que los pacientes o que muchos pacientes que tienen Fasecas grado 1, regularmente esto es normal a cualquier edad. Los pacientes que tienen Fasecas 2 regularmente es normal en los pacientes menores de 75 años y los pacientes que tienen Fasecas 3 regularmente es anormal en cualquier edad en la que se encuentren. Y siempre que nosotros estemos pensando en una demencia vascular, pues tenemos que encontrar otro tipo de hallazgos, como por ejemplo áreas de isquemia, especialmente a nivel de áreas estratégicas, como son los núcleos basales, como es a nivel de los tálamos, y muchas veces se puede asociar o no a la presencia de microhemorragias. Aquí pues les puse un cuadro acerca de la evaluación de la demencia y vemos que ciertas patologías comparten pues muchos hallazgos. Por esto es importante conocer todos los hallazgos de cierta patología para poder englobarlos no en una patología, sino que para poder guiar más que todo al clínico para que pueda hacer un diagnóstico pues mucho más certero. Si vemos de que los pacientes con demencia, la mayor parte presenta 2 o 3 hallazgos de diferentes patologías, pues esto nos hace o nos es para nosotros como radiólogos hacer un diagnóstico definitivo pues mucho más difícil. Sin embargo, hacer una buena descripción, una buena catalogación de las áreas afectadas del cerebro, pues puede ayudar mucho al clínico a hacer un diagnóstico pues mucho más certero. Para comenzar, pues la enfermedad de Alzheimer es el prototipo de demencia cortical. Los casos típicos pues, se presentan con una afectación grave de memoria episódica reciente. La causa más frecuente de demencia pues, va a representar el 60% de todos los casos. Las lesiones características van a incluir placas de beta-amiloide y ovillos neurofibrilares constituidos por proteína tau. Regularmente estos hallazgos pues, van a ser histológicamente. La prevalencia pues está fuertemente relacionada con la edad. El 1% de los pacientes pues tiene dentro de 60 a 64 años de edad, en comparación con el 20 al 40% de los pacientes mayores de 85 años de edad. Los casos típicos pues se pueden presentar con manifestaciones frontales, anomalías visoespaciales, cuando regularmente hay otro tipo de variantes, alteraciones del lenguaje. Y pues el diagnóstico de Alzheimer, pues como les decía, regularmente el diagnóstico definitivo es histológico. Sin embargo, pues muy pocos clínicos hacen un diagnóstico histológico acerca del paciente. Sin embargo, pues conocer todos los hallazgos, como les decía, pues es muy importante. Para el diagnóstico puede ser un diagnóstico definitivo, que regularmente está asociado a signos clínicos y a una confirmación histológica. Sin embargo, como esto es muy poco probable, también se cataloga como un diagnóstico probable de Alzheimer, que regularmente va a tener un síndrome clínico sin confirmación histológica, pero con hallazgos en imagen que apoyen el diagnóstico. Y también el diagnóstico posible cuando las características clínicas son atípicas sin una confirmación histológica, pero sin otro diagnóstico alternativo. Las características radiológicas regularmente van a haber una afectación del lóbulo temporal, especialmente el lóbulo temporal medial. Hay atrofia del hipocampo, que suele verse en el 20 al 25% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, y del 10 al 15% en los sujetos con un deterioro cognitivo leve. Esto, como les decía, ¿cómo diferenciar un paciente que tiene Alzheimer de un paciente que tiene un deterioro cognitivo leve? Regularmente es muy difícil de hacerlo por imágenes, pero el estado neurológico pues, nos puede ayudar. Otra de las características que pueden tener estos pacientes es que regularmente tienen un deterioro o una involución o una atrofia cerebral pues, mucho más marcada en relación a un paciente normal. El deterioro de un paciente o la atrofia de un paciente que tiene Alzheimer regularmente tiene un 1% más de afectación anual en relación a un paciente normal. O sea, el grado de atrofia se va haciendo pues mucho más evidente conforme va pasando los años, mientras que un paciente que tiene un deterioro cerebral de tipo senil, el grado de atrofia pues regularmente es mucho más estable durante los años.
También puede haber atrofia de la precuña y la circunvolución del cíngulo. Los lóbulos frontales y los núcleos basales regularmente no se ven afectados hasta etapas más avanzadas de la enfermedad. Las mediciones de volumen cerebral pues son muy efectivas para ayudar a hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Como les decía, los pacientes con Alzheimer tienen un deterioro y una atrofia pues mucho más progresiva en relación a un paciente con una atrofia senil. El SPECT y el PET son capaces de detectar hipoperfusión o hipometabolismo regional. El PET con FDG pues suele presentar hipometabolismo bilateral, temporoparietal, a nivel de precunio y a nivel del cíngulo posterior. Regularmente no se logra explicar, o no es que no se logre explicar, sino que no se conoce todavía la causa de afectación de estas áreas, sino de otras en los pacientes con Alzheimer. Los estudios de perfusión con resonancia magnética inicialmente pues no han demostrado buenos resultados en las enfermedades neurodegenerativas, y la espectroscopía pues va a presentar una disminución del pico del N-acetilaspartato y un aumento del pico de mioinositol. Sin embargo, pues hacer estos estudios es un poco difícil debido a que como los pacientes tienen una afectación del área temporal, el estar en contacto con el tejido óseo a nivel de las mastoides o a nivel de la región petrosa, pues esto puede llegar a causar inconvenientes a la hora de evaluar con espectroscopía, y pues su utilización no es muy amplia. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con la enfermedad de Alzheimer. Este paciente pues ya había sido diagnosticada previamente, tanto por un examen neurológico previo. Sin embargo, se le hacían los estudios de monitorización para ver su evolución. Si se dan cuenta, tiene una atrofia marcada a nivel de los lóbulos temporales con una afectación de la región medial. Hay una dilatación pues de las astas temporales, de la fisura coroidea, y hay una pérdida de la altura de los hipocampos. También hay una atrofia a nivel de la región parietal, que es una manifestación también de los pacientes con Alzheimer. Regularmente, cuando hay afectación parietal, es en variantes pues mucho más tempranas de la patología. Aquí este paciente pues también presentaba una atrofia del lóbulo frontal. Como les decía, pues conforme va avanzando la patología, pues muchas más áreas del tejido cerebral se ven afectadas, y por ende, pues el diagnóstico va a ser mucho más complicado. Aquí tenemos otro paciente en el que se le realizó un estudio. El paciente tenía un trastorno o una historia de trastorno cognitivo de 5 años de evolución, caracterizado por alteración de la memoria, el lenguaje y la conducta, con agudización de los últimos 18 meses. El paciente presentaba una hipoperfusión a nivel de los lóbulos temporales, también a nivel de la región parietal, y también había una hipoperfusión a nivel del cíngulo y especialmente a nivel del cíngulo posterior. Aquí tenemos otro paciente, de igual manera, que presentaba hipoperfusión a nivel de los lóbulos temporales con predominio de la región parietal y también de la afectación del cíngulo posterior. Y además la perfusión a nivel de ganglios basales, a nivel de la corteza frontal y a nivel de occipital y cerebelo se encontraban preservados. Estos pacientes pues ya habían sido diagnosticados previamente con la enfermedad de Alzheimer, y pues son los hallazgos que se pueden encontrar en estos pacientes. Otro tipo de demencia pues es la demencia vascular, también conocida como deterioro cognitivo vascular. Es la segunda causa más común de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Se observa en pacientes con arteriosclerosis o hipertensión crónica. Regularmente la demencia cortical y la demencia estratégica de un infarto debido a oclusión de grandes vasos pues tiene un tiempo de inicio definible, y los déficits neurológicos regularmente pues son más específicos. La demencia subcortical de pequeño vaso regularmente tiene un inicio más insidioso, y los déficits de función ejecutiva pues regularmente son más vagos. En estos pacientes con demencia vascular tiene que haber afectación o tiene que haber áreas de infarto en diferentes áreas del cerebro. Como les decía, regularmente tiene que haber afectación de territorios estratégicos a nivel de ganglios basales, y obviamente tiene que tener alteración o un estado neurológico alterado.
Las características radiológicas regularmente son lesiones isquémicas, que pueden ser territoriales o pueden ser lacunares. El patrón de afectación suele incluir regiones periventriculares, en el área de núcleos basales, en la región central de la protuberancia. El grado de deterioro cognitivo pues suele estar relacionado con la extensión de las lesiones y regularmente cuando vamos a hacer un paciente o vamos a estudiar un paciente de demencia vascular, siempre hay que utilizar la escala de Fasecas para cuantificar o para ver el grado de afectación de la sustancia blanca que pueden tener estos pacientes. También se dice que la leucocariosis en estos pacientes debe involucrar al menos el 25% de la sustancia blanca para calificar como una demencia vascular por imágenes. Sin embargo, los hallazgos a nivel clínico pues pueden ser mucho más agravados en relación al área de afectación de la sustancia blanca. Aquí les tengo un paciente diagnosticado con demencia vascular, donde vemos un área de infarto crónico a nivel de la protuberancia, a nivel del tegmento mesencefálico, perdón, del tegmento protuberancial, que también hay un área de isquemia a nivel del putamen, que hay áreas de isquemia y áreas de gliosis a nivel periventricular. Y este paciente, pues son los hallazgos que regularmente se van a encontrar en un paciente con demencia vascular. No es solo simplemente encontrar áreas de infarto isquémicos lacunares en cualquier lado, sino que tienen que tener una afectación o una localización específica. Aquí tenemos otro paciente pues, que tiene un área de isquemia a nivel de la protuberancia, tiene afectación de núcleos basales de manera bilateral y aparte de eso, pues tiene una leucocariosis grado 3. Si nos damos cuenta, pues ya está confluyendo totalmente. Ya no se puede hacer una distinción de las áreas puntiformes o parcialmente confluentes como regularmente estamos acostumbrados a verlo, sino que el área de confluencia pues, puede ser mucho más extensa. Otro tipo de atrofia es la atrofia cortical posterior, también denominada atrofia de Benson. Regularmente esta atrofia se creía que era una variante de la enfermedad del Alzheimer, sin embargo, pues como la literatura está repleta de terminología variable y actualmente se considera como una enfermedad diferente y a veces se le conoce como una variante visual del Alzheimer. Ahora se reconoce que es causada por otras patologías y que como tal tiene una atrofia a nivel cortical posterior y que se debe a un síndrome y una etiología pues, variable. La atrofia cortical posterior pues, generalmente se diagnostica en la sexta y la séptima década de vida, sin predilección de género, y regularmente se asocia con problemas visuales y también de visioperceptuales, así como deficiencias en la alfabetización. Afecta típicamente a los pacientes de la sexta y séptima década de vida. Aproximadamente el 25% de los pacientes también desarrolla alucinaciones visuales. En algunos individuos se identifica otras etiologías subyacentes como la enfermedad de cuerpos de Lewy o degeneración córtico-basal e incluso enfermedad por priones. Las características radiológicas son hallazgos bilaterales, a menudo más pronunciados del lado derecho, a nivel parietal y a nivel parieto-occipital. Los hipocampos pues, son relativamente normales. Esto nos va a ayudar a hacer la diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que regularmente va a afectar estas áreas. El SPECT y el PET regularmente demuestran hipoperfusión e hipometabolismo en las áreas afectadas por la atrofia, y estos cambios pues, pueden preceder a los cambios morfológicos. Aquí les traigo un ejemplo de un paciente. Pues este paciente lo extraje de Radiopedia porque regularmente es difícil ver o encontrar en la clínica diaria a estos pacientes, entonces les traje un ejemplo claro ya diagnosticado en esta página, donde encontramos que hay una afectación a nivel parietal. Si ustedes pueden ver, hay una pérdida de volumen del lóbulo parietal en relación al lóbulo frontal. Hay un ensanchamiento del giro parieto-occipital y la afectación pues es posterior. A este paciente se le realizó un estudio de SPECT donde se lograba visualizar que había una disminución de la perfusión a nivel occipital. Y como les decía, posteriormente pues fue diagnosticado como una atrofia de Benson.
Este es otro ejemplo de un paciente con atrofia de Benson, donde vemos que la afectación, como les decía, es típica a nivel del parietal y una afectación a nivel occipital. Y si se dan cuenta, pues los lóbulos temporales están preservados. Este paciente era una paciente femenina de 60 años de edad con deterioros visuales y alucinaciones visuales. Y pues se le realizó una volumetría donde se puede ver la afectación tanto a nivel del lóbulo parietal como en el lóbulo occipital. Y como les decía, esta variante regularmente se diferencia de la atrofia o de la demencia, perdón, de Alzheimer debido a que los lóbulos temporales pues están relativamente preservados. Otro tipo de patología es la demencia por cuerpos de Lewy. Esta se va a presentar alrededor del 20% de todos los casos de demencia. Se caracteriza por la presencia de cuerpos de Lewy, corticales y subcorticales, constituidos por la proteína alfa-sinucleína. La demencia con cuerpos de Lewy regularmente se presenta en pacientes mayores, típicamente entre 50 y 70 años de edad. La mayoría de los casos pues, son esporádicos. Presenta por imágenes una demencia de tipo frontal con poco déficit de memoria. Regularmente van a tener un deterioro cognitivo fluctuante, un deterioro visoespacial, puede tener síntomas parkinsonianos simultáneos, sin embargo estos se van a desarrollar pues mucho después de la demencia, síntomas gastrointestinales, y al final la enfermedad pues puede desarrollar cuadriplejía. Las características radiológicas pues puede presentar atrofia que suele tener una distribución difusa por lo cual los hallazgos pues no son específicos, no hay características por lo menos estructurales que nos pueda hacer pensar en una demencia de Lewy. Sin embargo pues a veces mencionaba que había afectación de los lóbulos frontales, de los parietotemporales e incluso agrandamiento de los ventrículos laterales. El lóbulo temporal mesial y los hipocampos pues siguen siendo relativamente normales en tamaño, lo que ayuda pues a distinguirla de otro tipo de demencias. Los estudios funcionales pues van a ser de gran utilidad en estos casos, ya que se caracteriza por presentar una hipoperfusión occipital. El SPECT y el PET regularmente va a presentar hipoperfusión frontal, temporal, occipital o en el cíngulo posterior. Esto pues se le va a llamar el signo de la isla cingulada, donde va a presentar o donde quiere decir de que el metabolismo va a estar afectando el cíngulo, pero las porciones anteriores. El cíngulo posterior pues va a estar preservado y esto le va a dar un aspecto característico en las secuencias de SPECT y PET. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente diagnosticado con demencia de los cuerpos de Lewy. Si nos damos cuenta, pues solo tiene cierto adelgazamiento del parénquima cerebral, hay alguna prominencia de los surcos, sin embargo, pues no tiene un gradiente de presentación específico. Los lóbulos temporales se encuentran bien, el lóbulo temporal también, y la región parieto-occipital pues también se observa conservada. Sin embargo, cuando se le realizó el estudio de SPECT, se observó que había una hipoperfusión a nivel de la región parietal y a nivel del cíngulo anterior, con un respeto, por decirlo así, del cíngulo posterior, y esto es a lo que se le llama el signo de la isla cingulada, cuando hay una preservación de la perfusión a nivel del cíngulo posterior. Aquí tengo otro ejemplo de un paciente que también fue diagnosticado con demencia por cuerpos de Lewy, donde reportaban que había hipoperfusión a nivel de ambos núcleos basales, especialmente a nivel del lado izquierdo. Había una hipoperfusión parieto-occipital y a nivel del cíngulo anterior con el cíngulo posterior pues relativamente preservado. El otro tipo de demencia pues es la degeneración frontotemporal. Esta va a incluir una serie de procesos degenerativos caracterizados por afectación predominantemente de las regiones anteriores a nivel de la región frontal, afecta también la región temporal. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que es una afectación de los lóbulos temporales, pero regularmente es simétrica, la atrofia frontotemporal regularmente manifiesta que puede presentar un gradiente asimétrico con mayor afectación del lado izquierdo o a nivel del lóbulo temporal izquierdo. Representa el 10% de los casos de demencia, siendo más frecuente en las formas iniciales o en las preseniles, en los pacientes menores de 65 años.
alrededor del 50% de los casos va a presentar una acumulación cerebral de la proteína tau. La presentación clínica suele corresponder a uno de estos tres síndromes, regularmente una demencia frontal o una variante conductual, afasia progresiva no fluida, demencia semántica o una demencia semántica. La demencia frontal regularmente es una atrofia de predominio frontal y se presenta con una combinación variable de apatía, desinhibición, falta de introspección y una disfunción ejecutiva. La afasia progresiva no fluida regularmente va a tener atrofia que se concentra a nivel de las áreas perisilvianas izquierdas y se caracteriza por un trastorno del lenguaje, predominantemente expresivo. Y la demencia semántica pues es caracterizada por atrofia del lóbulo temporal izquierdo y se acompaña de pérdida progresiva del conocimiento del significado de las palabras. Entre las características radiológicas pues va a variar dependiendo del síndrome clínico, aunque el patrón más común es la atrofia frontotemporal. También puede tener otro tipo de afectación. En estos casos el gradiente de presentación es mucho más o es muy importante. Para repetirlo nuevamente, la enfermedad de Alzheimer pues tiene una afectación a nivel de los lóbulos temporales, hay una afectación del lóbulo parietal, la afectación de la demencia frontotemporal, va a haber una afectación del lóbulo frontal, afectación de los lóbulos temporales, sin embargo, pues va a ser asimétrica. Entre las características de imagen, pues este es un paciente en el que de igual manera vemos que hay una atrofia o un adelgazamiento del parénquima cerebral a nivel de los lóbulos temporales, a haber una dilatación de las astas temporales, también una atrofia de los hipocampos. Sin embargo, hay una afectación al nivel del lóbulo frontal, que es de las que se caracteriza o es de los aspectos que se esperan en los pacientes con atrofia frontotemporal. Sin embargo, como les decía, entre más avanzada es la patología o es la demencia, muchos más signos o muchas más afectaciones en los lóbulos o en el parénquima cerebral van a compartir las demencias. Las demencias por Alzheimer regularmente van a comenzar temporal, sin embargo, en la evolución de la patología va también a tener una afectación a nivel del lóbulo frontal y a nivel de ganglios basales en estadios posteriores. La demencia vascular muchas veces se va a asociar también a atrofia cerebral global y una afectación o una área de isquemia a nivel de los núcleos basales. La de los cuerpos de Lewy pues tiene una manifestación inespecífica, sin embargo en el desarrollo o en el deterioro de la enfermedad pues va también a presentar un área de atrofia global. Y la frontotemporal, como su nombre lo indica, va a tener una atrofia a nivel frontal, a nivel temporal. Sin embargo, en el avance de la enfermedad, pues va a llegar a afectar también todo el parénquima cerebral. En la evaluación de las demencias, pues aquí les puse un cuadro en el cual están los tipos de demencia y los grados son las afectaciones anatómicas que afectan cada tipo de demencia. Regularmente es muy difícil hacer un diagnóstico certero de algún tipo de demencia, a menos de que se tenga una historia neurológica pues clara, hallazgos de imagen que pueden ser sugestivos para poder dar un diagnóstico certero. Sin embargo, pues nuestra función como radiólogos pues es dar una descripción lo más detallada posible y una afectación dependiendo del área en la que esté afectada para que el clínico pues pueda tener una mayor vaya un mayor panorama, un mayor abanico a la hora de hacer un diagnóstico pues mucho más preciso. Esto va a ayudar tanto al paciente para un diagnóstico y un tratamiento mucho más certero y una mejor calidad de vida. Y pues eso era todo lo que les traía para hoy. Esta es una imagen de allá de donde soy, de Huehuetenango se llama, es el mirador de los Cuchumatanes. Y pues muchas gracias.